bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la verdad que más que palabras, bienvenida, un saludo a todos. En primer lugar, mi reconocimiento al director de la carrera de Historia y Geografía, don Francisco Gallego, que realmente está realizando una labor muy ardua en este sentido y nos complace realmente y nos alegra mucho tener la posibilidad de tener personalidades tan grandes como las que tenemos, tan importantes, digamos, como las que tenemos hoy, que es la visita del doctor Iván Jáksic, recientemente favorecido con el premio Nobel, perdón, premio Nobel, premio de historia. De manera que algo he escuchado, yo no soy del área de historia, pero sí he escuchado del señor Jáksic porque siempre he sido un gran seguidor de Andrés Bello. De manera que conozco sus estudios al respecto, soy un apasionado de Andrés Bello, creo que fue una personalidad extraordinariamente significativa y que al país le aportó una gran cosa. Por otro lado, tenemos ciertas situaciones más o menos en que nos mezclamos con el doctor Jáksic, en el sentido que años atrás yo hice mi doctorado en un lugar muy cerca, en Berkeley, y tuve una pasantía durante 6 meses en Stanford. Y Stanford creo que además de ser una extraordinaria universidad, calificada muy bien en los rankings mundiales, dentro de las primeras del mundo, además es una bella universidad, realmente para mi gusto, una de las universidades más hermosas de Estados Unidos. Así que, doctor Jáksic, muchas gracias por estar con nosotros y también agradecer a todo el público que hoy día nos acompaña, a los docentes, a los académicos, y esperamos que esta jornada, no me cabe duda que va a ser de muchísimo interés y la voy a escuchar también. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, vicerrector, por sus palabras. Antes de comenzar, presentaremos la dinámica de esta actividad. Como se trata de un conversatorio, como lo ven, está abierta a todo tipo de público. Pueden participar a través del chat de la conversación. Y una vez que tal vez haya un número suficiente de intervenciones por parte del público, se las propondremos al doctor Jáksic. Antes bien, me gustaría presentar, por supuesto, a nuestro invitado el día de hoy. El profesor Iván Jáksic nació en Punta Arenas. Actualmente es académico de la Universidad de Stanford, profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Estudió filosofía en la Universidad de Chile y realizó su doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York. Entre sus investigaciones más destacadas se encuentran Andrés Bello, La pasión por el orden, Rebeldes académicos, la filosofía chilena desde la independencia hasta 1989, y Ven conmigo a la España lejana. Profesor, bueno, como le comentaba anteriormente, es un gusto que pueda estar aquí con nosotros para nuestra carrera, principalmente es un honor. Me gustaría que fuéramos, para comenzar esta conversación, que nos trasladáramos un poco a su historia académica. Bueno, usted, doctor en historia, licenciado en filosofía, pero también entiendo que usted es mecánico. Estudió en el Liceo Industrial de Punta Arenas. ¿Cómo llegó a interesarse principalmente por los temas de filosofía y, por supuesto, también de la investigación histórica? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias también al vicerrector y a todos los que están participando de este evento. Me siento muy, muy acogido y estoy con muchos deseos de tener una conversación. Para responder tu pregunta, Francisco, claro, debo remontarme a decisiones que no fueron propias, ¿no? Soy de una familia inmigrante, padres que tenían solamente educación básica y una ética muy de inmigrante. Familia, por el lado materno, familia chilota también, gente muy, muy sufrida y con poca educación.
Y entonces la prioridad para ellos era tener un oficio. Y entonces una educación humanística estaba fuera de toda consideración. Es decir, que teníamos, mi hermano y yo teníamos que tener alguna profesión. Y bueno, una vez dentro del liceo industrial, esto fue en Punta Arenas, pero con posterioridad en Puente Alto, cuando mi familia se trasladó allí, es que yo opté entre las pocas opciones que habían por mecánica. Nuevamente no era mi decisión. Mi hermano mayor había elegido electricidad, de modo que eso estaba fuera. Yo a hacer otra carrera, para que entre los dos hermanos tuviéramos dos profesiones diferentes. Pero bueno, me enamoré finalmente de la mecánica. Y es que, bueno, son ramos técnicos en donde uno tiene que compenetrarse, ¿no?, de una serie de disciplinas científicas y tecnológicas, y sobre todo plantearse la pregunta de cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo se crean las cosas, considerando variables múltiples, ¿no? Resistencia de materiales, velocidades de las máquinas, de modo que uno, casi sin proponérselo, empieza a entender el funcionamiento de las cosas. Y también la belleza de las cosas, ¿no? Como un metal, ¿no?, amorfo se transforma en un producto útil, pero incluso bello. Y de modo que eso para mí fue, yo creo que muy, muy, muy formativo, y me llevó directamente a filosofía, porque filosofía tiene un aspecto fundamental, y perdona si me alargo, tú me dices No, cuando... no, no, por supuesto. Todo el Eh, tiempo, por favor. lo que ocurre es que hay una afinidad natural entre la formación científico-técnica y el ramo fundamental de filosofía, que es lógica. Lógica, bueno, uno aprende lógica clásica y también lógica moderna. La lógica moderna o lógica simbólica es muy matemática. Entonces yo encontré una afinidad natural eh, entre mi formación secundaria y filosofía, pero sobre todo lógica. Porque lógica también lleva al paso siguiente, que es teoría del conocimiento. Y entonces tuve la gran fortuna de poder conciliar mi formación técnica profesional con algo que ya es más abstracto, y que a su vez, bueno, me llevó a hacer una serie de preguntas, porque, bueno, leíamos a los clásicos, sobre todo Platón. Para mí Parménides resultó ser absolutamente formativo, ¿no? En el fondo son los principios de las matemáticas. Pero no tenía mayor idea de la historia, el contexto en el cual surgieron esas ideas, las necesidades, los conflictos, y eso quedó como una pregunta pendiente, ¿no? Que fue lo que eventualmente me llevó a la historia, comprender la filosofía dentro de su marco histórico. Y en segundo lugar, ciertas habilidades que uno aprende tanto en mecánica como en lógica, y es, bueno, el nivel de concentración que es necesario, la necesidad de hacer conexiones. Para mí no es muy diferente hacer una conexión matemática con la vida en un archivo, ¿no? En donde uno está viendo, digamos, un número, pero quiere ver cómo se conecta, llámese números primos, con otros legajos, y entonces esa mentalidad que, como digo, fue formada en el liceo industrial, me llevó casi naturalmente a este nivel de abstracción y de especulación, pero con documentos concretos. Es decir, cuando uno está en un mar, ¿no?, de documentos, es como encuentra un orden en eso. Es como lo mismo que en el caos de una materia amorfa uno saca un producto.
Así que yo veo mi trayectoria como que muy conectada, y sigo escribiendo al respecto de la división que yo creo que es artificial entre lo técnico y lo humanístico. Yo creo que es muy artificial. Yo he escrito, sigo pensando a propósito de cómo unir ambas cosas, y de modo que mucho de mi trabajo histórico también ha tenido que ver con el rechazo de la técnica, que es un tema también filosófico, ¿no? Porque me da la impresión de que el humanismo hispanoamericano, la filosofía hispanoamericana, ha tenido este sesgo muy antitécnico, que es también una metáfora de lo moderno. Así que es así como se han ido uniendo diferentes partes de mi formación e intereses más intelectuales. En ese sentido, usted realiza un trabajo de archivos que podríamos denominar como la bitácora de archivos. Ahí me imagino yo que se une esta parte técnica, humanista, especulativa de la cual hablaba. Absolutamente, porque uno va a un archivo con cierto, y ahí tiene dos opciones. O insiste en la respuesta a esas preguntas, o las mantiene en un cierto nivel y se entrega a lo que dicen los archivos. Y ahí es cuando uno empieza a hacer conexiones. Me ha tocado trabajar en archivos muy bien organizados, pero incluso el archivo mejor organizado no necesariamente tiene un principio que una los diferentes documentos. Para poner un ejemplo, cuando trabajé mucho en el archivo de la Real Academia de la Historia en Madrid, los archivos están organizados de acuerdo a donaciones. Algún destacado o un miembro de la nobleza o algún monje deja los documentos, y esos documentos quedan archivados de acuerdo a la donación. Pero si uno está, por ejemplo, estudiando Andrés Bello, no puede guiarse por una donación, que por lo demás son muy pocas las colecciones que se especializan en Bello. Entonces uno tiene que empezar a navegar entre diferentes donaciones y entre diferentes tipos de documentos. Y ese es un trabajo con el que yo estaba familiarizado, ¿no? De cómo conectar las cosas, sobre todo cuando se trata de utilizar diferentes herramientas para llegar a un producto final. Y en ese sentido, los temas que usted ha ido escogiendo, bueno, se vinculan directamente con lo que está hablando. Partió su tesis doctoral, de la cual estoy muy familiarizado, con, con el estudio de la filosofía en Chile, desde los principios de la República hasta el año 1989. En ese sentido, si nos puede mencionar ahí cómo se estableció este trabajo de archivos, porque es un periodo muy extenso. Me imagino yo que son demasiados archivos, demasiados escritos. ¿Cuál fue ahí el afán especulativo, tal vez, que pudo encontrar? Bueno, en este ejemplo en particular de mi tesis doctoral y después el libro que tú conoces muy bien y el que me ha ayudado tanto, eso obedecía también a algo más bien biográfico. Es decir, yo era estudiante de filosofía, me tocó iniciar mis estudios cuando la comunidad filosófica se había polarizado bastante a raíz de la reforma universitaria de finales de los años 60, pero tuve realmente una formación privilegiada, ¿no? Con maestros de primer nivel. Y bueno, todo esto terminó de una forma bastante trágica, ¿no? Con el golpe militar, yo tuve que irme del país, profesores míos fueron expulsados, en algunos casos presos, o exiliados, y entonces esa quiebre, esa ruptura, era algo que yo quería documentar.
Quería, digamos, tratar de entender cómo se desembocó a esta situación, ¿no? En donde la filosofía, que es, digamos, el modelo de la razón, termina también fragmentada por los fenómenos políticos y sociales. Y claro, en ese momento yo ya dejé de ser, digamos, un filósofo lógico más especulativo, sino que una persona interesada en la historia de la filosofía y en particular de la filosofía chilena. Bueno, primero uno hace, digamos, la lectura típica, ¿no? De lo que hay publicado, los libros publicados, que son bastantes en la historia de Chile, ¿no? Incluyendo textos que uno no considera que son filosofía, pero que son como introducciones a la filosofía, son manuales de filosofía. Entonces, bueno, afortunadamente mucho de eso está muy documentado. Los anales de la Universidad de Chile, ¿no? También la prensa periódica. Por ejemplo, Andrés Bello publica una parte importante de lo que se llamaba en esa época teoría del entendimiento y que después pasó a llamarse filosofía del entendimiento, pero eso él publicó gran parte en una revista que se llamaba El Crepúsculo. Entonces, bueno, yo hice una pasada, digamos, por todo lo que había publicado, pero después empiezan a surgir otras preguntas, que son las que se hace un historiador. Que es como cuando uno lanza, que es la metáfora que hace Ernesto Sábato, cuando uno tira una red para pescar, uno puede concluir de que todo lo que pesca es lo que hay. Sí. Pero eso depende del tamaño de la red, ¿no? De cuántos centímetros cúbicos tiene esta red. Entonces, hay que empezar a buscar ya lo más fino. Y entonces ahí, bueno, ya consulté los archivos, el Archivo Nacional, hay una sala en el Archivo Andrés Bello, en donde habían textos manuscritos, ¿no? Que van a finales del siglo XVIII. Y los otros, como mi cobertura, llegaba hasta el golpe, o hasta, porque después lo amplié hasta el 89, pero llegaba hasta el momento del quiebre, ¿no? De la intervención de las universidades. Hice mucha entrevista. Y para eso el campo de la historia también me ayudó mucho en términos metodológicos, porque también tuve la fortuna de trabajar con gente especialista en historia oral. Es decir, que no se trata de, cuando uno hace una entrevista, no se trata de poner el micrófono a una persona, sino que hacer las preguntas apropiadas, cruzarlas con otra información y elaborar a partir de estos documentos, que son verdaderos documentos, un pilar para lo que sería una investigación histórica. Entonces hice lo que sería un aspecto de historia oral, pero también entrar en la correspondencia, que también es manuscrita, sobre todo para aquellos que ya habían fallecido. Por ejemplo, Enrique Molina fue para mí un personaje absolutamente central. Y eso significó que, bueno, partía al archivo en la biblioteca de la Universidad de Concepción. Y entonces, bueno, ¿cómo uno va de un archivo a otro? Ahí viene el momento, digamos, de la entrega, ¿no? Es como cuando uno empieza a andar en bicicleta cuando niño, con un par de rueditas así que lo mantienen firme, pero llega un momento en que uno se lanza, ¿no? Sí. Y entonces esa es la confianza que hay que tener en el trabajo de archivos, que uno puede estar en un mar de documentos, pero de pronto se genera una pregunta y uno parte, ¿no? Algo que no tenía planeado, un archivo que no tenía considerado. Así se va, como que se fue construyendo esta primera investigación. Y posteriormente sus escritos sobre el liberalismo latinoamericano y chileno. Ahí tal vez, bueno, tal vez puede mantenerse el tema, uno podría pensar,
pero las temáticas que aborda el liberalismo, bueno, son múltiples. ¿Cómo se logró establecer un argumento para mencionar ya que el liberalismo no es de aquí ni acá? O sea, de partida el liberalismo se pronuncia desde una mirada inglesa, desde una mirada francesa, pero incluso son contrarias a veces, muchas veces. Claro. Bueno, ahí me llevó, la primera investigación me llevó a Andrés Bello. Eh, Porque la fundación de la Universidad de Chile y las citas que él hace en el discurso de instalación, muchos de los cuales se refieren a la Ilustración escocesa. Para cualquier historiador de la filosofía, en fin, toda la imbricación que existe en el pensamiento, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, la Ilustración escocesa es realmente un punto fundamental y Andrés Bello tenía muchos vínculos con la Ilustración escocesa. Su filosofía del entendimiento es realmente un comentario a la Ilustración escocesa. Y entonces yo quería ver los vínculos con la instalación de la Universidad de Chile, el concepto filosófico detrás de la Universidad de Chile. Y entonces eso me llevó a hacer preguntas más filosóficas y sobre todo preguntas respecto del liberalismo, porque cuando uno se encuentra con la política, digamos, no como aparte, pero considerada sin el contexto intelectual o filosófico, y por lo menos en la historia del pensamiento político chileno, se habla de liberales y conservadores. Y entonces Bello estaba encasillado como conservador. Pero mientras yo más profundizaba en el ambiente filosófico de la época, que como digo incluía desde la Ilustración escocesa hasta el utilitarismo de Bentham, que era el ambiente filosófico que él respiraba. Entonces ahí entré derechamente en los temas del liberalismo. Ahora, es un liberalismo de corte inglés. Sí. Porque como tú mencionabas, bueno, hay diferentes liberalismos, ¿no? El contraste más fuerte es entre el liberalismo desde arriba, ¿no? Y el liberalismo desde abajo. Y, en el caso de Hispanoamérica en general, esa es la primera distinción que hay que hacer, es el gran contraste. Porque el liberalismo se introdujo desde arriba, es decir, desde el Estado, que es algo muy paradojal, porque históricamente el liberalismo surge para imponerle límites al Estado. En cambio, en Hispanoamérica y en Chile, el liberalismo viene desde arriba, ¿no? Toda la expansión de los derechos proviene de políticas del Estado. Y ese no es el liberalismo de Bello. Ese liberalismo de Bello viene de la otra vertiente, la vertiente de los derechos civiles, que tiene mucho que ver con los derechos políticos, pero es como una secuencia de derechos, ¿no? Y en el liberalismo inglés los derechos civiles son absolutamente predominantes. Bueno, eso me llevó, digamos, de la mano de Bello, me llevó a tratar de entender el liberalismo en sus fuentes filosóficas y en sus derivaciones políticas, ¿no? En la forma en que ha sido abordado el liberalismo en diferentes contextos políticos, ¿no? El Reino Unido siempre fue mucho más descentralizado, a pesar de tener una monarquía, de lo que fue el absolutismo francés. Entonces, es como que también se entiende, ¿no? Los estilos políticos, los estilos de liberalismo, que son los que terminan encarnando en diferentes realidades concretas. Sí, antes de, bueno, abrir la palabra, digamos, a este conversatorio que estamos realizando, pueden ir dejando, recuerden, sus preguntas, sus inquietudes a través del chat.
Una última pregunta que tal vez me gustaría hacer para abrir esta conversación. Ya han llegado algunos comentarios. Es referente a sus intereses por la literatura. Usted me lo comentaba que actualmente, bueno, es académico de la lengua, entiendo, participa en la Academia Chilena de la Lengua. ¿Cómo fue esta nueva versión del traspaso de la mecánica, la filosofía, la historia y ahora la literatura? Bueno, la literatura no es mi, digamos, mi concentración principal, pero la considero fundamental en la formación. Mm. Y en mi formación fue muy importante. Y lo otro que siempre he insistido ya como profesor es que la literatura también es una fuente histórica. Mm. Ahora, hay literatura y hay literatura. O sea, Lamartine, cuando hace el libro sobre los girondinos, no es muy creíble, pero es un punto de partida para interesarse por los temas históricos. Uno se entusiasma leyendo. En fin, tantas fuentes, sobre todo del siglo XIX. Así que yo tengo la convicción de que la literatura se puede utilizar como fuente histórica. Eh, Como para equilibrar el necesario empirismo, positivismo, que es importante, pero también hay que unir, hay que tener una noción del clima de la época, y eso los literatos lo recogen muy bien. A mí me impactó en particular porque en la escuela secundaria mis ramos eran, como mencionaba anteriormente, técnicos, pero una de estas profesoras maravillosas que yo creo que todos tuvimos en algún momento, que era gente muy motivada, ella nos asignó la lectura de Durante la Reconquista, de Alberto Bles Gana. Y fíjate que eso me quedó rondando, dando vueltas, porque no tenía los instrumentos como para decir, esto corresponde a entre 1814 y 1817. Tampoco sabía qué había pasado antes, pero la novela como que dejó planteado algo muy importante. Es como el ambiente, ¿no? Y las continuidades, porque durante la Reconquista se ve la división entre los chilenos, ahí hay mitos como el de Manuel Rodríguez, pero también hay una lectura descarnada de lo que es la división política chilena, el clasismo, cosas muy fuertes, ¿no? Que Alberto Legana detectó muy bien. Y bueno, por placer, pero también ya por curiosidad histórica, la literatura siempre me ha llamado la atención, ¿no? Mi relación con la Academia Chilena de la Lengua tiene que ver con otro aspecto de Bello, ¿no? Porque para Bello, digamos, si uno tiene que hablar a ver, olvidarse de todas las cosas que él hizo, porque eran demasiadas. Pero si hay algún pilar en el pensamiento de Bello, es el lenguaje. Obras magistrales, ¿no? Como la gramática. Pero su vida entera, ¿no? Dedicada a la investigación sobre la historia de la lengua, de diferentes lenguas. Entonces, eso me llevó, ¿no es cierto?, a escribir. Tengo un ensayo en donde hablo de Bello, se llama La gramática de la emancipación, pero donde considero el rol del lenguaje en la construcción de las naciones. Yo creo que es algo muy importante. Para Bello el lenguaje era como una institución capaz de adaptarse al cambio y sin embargo tener más vida que cualquier sistema político. Entonces, todo eso me llevó, digamos, a un diálogo con gente con la que yo trabajé y tuve el privilegio de que consideraran un historiador como un colega más dentro de la Academia Chilena de la Lengua. No soy el único. En la Academia también hay lingüistas, hay poetas, hay literatos, hay periodistas.
Mi predecesor en el sillón era Humberto Giannini. Anteriormente había pertenecido a la academia don Jorge Millas. Así que como que hay una comunidad intelectual que a mí me resultó muy atractiva y bueno, estoy feliz de estar allí. Pero todo esto, como te digo, es parte de este afán multidisciplinario o interdisciplinario que me enseñó Bello, pero que también surgió desde la mecánica hasta la historia. Bueno, han llegado algunas preguntas de estudiantes, de profesores. Ricardo Rivas, las vamos leyendo todas y tal vez vamos ahí haciendo un discurso común. Ricardo Rivas menciona por este rol de editor que estuvo usted en el libro de la historia política de Chile, en estos volúmenes. Pregunta qué significa ser editor de un libro, si tuvo algún costo intentar reducir toda esa información. El profesor Raúl Sánchez consulta respecto a que cuando recibió el Premio Nacional de Historia, en el contexto en que nos encontramos, usted señaló que para obtener la paz social tenemos que repensar todo. A su juicio, ¿cómo podemos aportar los educadores y quienes se están formando para ello en este ejercicio? Benjamín Rivera nos pregunta, bueno, tiene intereses literarios Benjamín, respecto a que la literatura nos atañe como futuros profesores de historia. ¿Cómo podemos utilizar a magnos poetas que se vinculan con la región del Maule? Por ejemplo, el grupo Mandrágora, Pablo de Roca. Y por último también está en esta primera ronda de preguntas el estudiante Juan Bautista Cabrera, que menciona que en su calidad de investigador con un amplio y validado recorrido académico, ¿qué podría sugerirnos a las y los profesores en formación en cuanto a la importancia del trabajo investigativo como método didáctico con estudiantes de enseñanza básica y media? Sí, bueno, todo muy agradecido de las preguntas, los temas. Eh, Quisiera empezar por lo que menciona Ricardo, qué significa editor, ser editor. Yo aprendí, digamos, eh, este oficio de editor que me importa mucho, ¿no? Eh, de, de aunar voces, ¿no? Que no necesariamente tengan que ir en la misma dirección, sino que voces que pueden ser contradictorias, pero que dialogan. Yo creo que ese es el papel fundamental del editor, ¿no? Y eso exige un cierto nivel de objetividad. No digo que la objetividad sea químicamente pura, siempre hay algo de objetividad, uno selecciona, pero yo aprendí este oficio trabajando con verdaderos maestros, ¿no? Primero con mi profesor, que era de filosofía medieval, pero también de filosofía hispanoamericana, Jorge Gracia, que hicimos una antología sobre filosofía e identidad cultural. Después tuve la fortuna de trabajar con Tulio Alperín, gran historiador argentino en Berkeley, y con otros colegas hicimos una edición de diferentes miradas sobre Domingo Faustino Sarmiento. Después, a raíz de la transición política, trabajé mucho con un politólogo, pero con sensibilidad histórica, que es Paul Drake. Hicimos 2 libros sobre la transición. Así que yo este oficio, digamos, lo venía ensayando desde hace mucho tiempo, de modo que una vez ya en Chile, mi sueño, a raíz del Bicentenario, ¿no? Era hacer una reflexión política. Todo lo que está ocurriendo nos demuestra que hacía falta un estudio serio sobre la historia política, pero algo plural, ¿no? En este caso fueron 4 tomos
Fueron 52 autores, hombres, mujeres, gente iniciándose, gente consagrada, historiadores nacionales, historiadores con una mirada desde fuera. Así es que, bueno, pero quiero reconocer en particular, a propósito de lo que dice Ricardo, los costos. Los costos, ¿no? Porque uno tiene que elegir. Y trabajar con diferentes personas significa establecer las reglas, ser muy claro respecto de ellas. No todos responden de igual manera. Siempre queda el fantasma de algún tipo de exclusión, pero el afán, yo creo que los costos se compensan por el resultado final. Es decir, yo creo que es lo más plural que se ha hecho en este esfuerzo colectivo, y ha tenido un éxito que yo no me esperaba. Y creo que tiene que ver precisamente con la necesidad de una pluralidad de voces y una mirada histórica hacia la política. Bueno, yo creo que las otras preguntas, empezando con la de Raúl, tienen que ver con la formación, ¿no? Y bueno, yo a propósito del premio nacional, yo creo que ha surgido realmente una pregunta acerca de cómo es la formación y cómo se entrega una formación. En mi caso, digamos, sin haber tenido formación de pregrado o incluso en la escuela secundaria de historia, sí tuve una formación a nivel de posgrado que me ayudó mucho, pero en general yo creo que hay aportes que dan otras disciplinas, ¿no? Y eso yo creo que es el aporte que uno puede hacer, que yo creo que el Premio Nacional lo reconoció, ¿no? Cuando uno mira la historia del Premio Nacional, lo que se consideraba historia al principio era fundamentalmente colonial, ¿no? Y eso ha ido evolucionando, y de modo que yo, sin ser un historiador tradicional, sino más bien un historiador interdisciplinario, el reconocimiento para mí es casi una prueba de que la formación puede estar anclada en la historia, pero necesita el concurso de otras disciplinas. Bueno, tú recuerdas, Francisco, como cuando trabajábamos en el tema de teoría y métodos, cómo teníamos que leer filosofía, sí, ¿no? Sí. Y eso es algo muy importante para la formación. Que uno tenga, digamos, este anclaje histórico, pero que también entre la literatura, entre la poesía, y ahí, no sé, quizás me estoy saltando, pero respecto de la poesía, ¿no? Yo también vengo de una tierra magallánica que ha producido muchísimos poetas, y la gran ventaja de la poesía es que también revela, ¿no es cierto?, un clima, el concepto alemán del Stimmung, ¿no? Un ambiente, ¿no? Y eso lo recoge tan bien la poesía, ¿no? Y eso se puede incorporar a la formación. Yo en mis clases de historia, por ejemplo, utilizo la poesía. Y, por ejemplo, a mí la locución a la poesía, de Andrés Bello, es un puente para investigar o difundir o discutir lo que es la historia, ¿no? Es decir, cuando Andrés Bello, en la locución a la poesía, empieza a hablar de ciertos jefes indígenas o ciertos próceres de la independencia, y entonces utiliza términos para caracterizarlos, y
y que también revelan el origen de estas personas, es como que uno puede utilizar esas fuentes para hablar de temas históricos. Así que yo lo utilizo mucho y recomiendo mucho eso, ¿no? Uno puede leer a Neruda en clave histórica, Pablo de Roca, pero tantos poetas que también recogen, ¿no es cierto?, el ambiente del lugar, el impacto que tiene un paisaje o el impacto que tiene una sensación, que también aporta a la formación de los estudiantes. Así que todo este tema de la formación, el concurso de diferentes disciplinas en la formación de los estudiantes, para mí es un asunto absolutamente fundamental. Yo creo que si le pudiera pedir a Juan Bautista que me recuerde, porque menciona Juan Bautista, bueno, también está abierta el micrófono, si es que así lo requiriera, tal vez para profundizar un poco más. En su calidad de investigador, con amplio y validado recorrido académico, ¿qué podría sugerirnos a las profesoras y los profesores en formación en cuanto a la importancia del trabajo investigativo como método didáctico en estudiantes de educación básica y media? Claro, sí, ahora lo recuerdo. Y es que, bueno, ya estamos muy lejos de aquel método en donde uno leía notas. Hoy en día, bueno, la cultura tecnológica ha cambiado, las interacciones humanas han cambiado en muchos sentidos. Y entonces se enfatiza más, yo creo, o es importante enfatizar más el concepto de taller, ¿no? Porque a partir para no asustar a los estudiantes, diciendo, hoy día vamos a hablar de métodos. No, lo que uno puede hacer es utilizar una fuente, un documento, y empezar a discutirlo, ¿no? Lo otro que también, yo me acuerdo porque participé y que fue realmente un proyecto muy lindo, cuando salió el billete de 20.000 pesos, que pocos tenemos la oportunidad de verlo, pero cuando salió ese billete, pusieron la imagen de Bello. Y entonces el Banco Central decidió hacer como que un evento, una exposición, en donde yo feliz participé y como tengo algunas primeras ediciones, pero juntamos, ¿no sé?, incluso el famoso cuadro de Montbazon. Se hizo una exposición muy linda, pero lo más emocionante de todo era la cantidad de estudiantes secundarios con sus profesores que iban y veían los documentos, pero los veían en un contexto, en una presentación. Y eso, sin decirlo, significa hablar de métodos, ¿no? ¿Cómo se difunde? ¿Cómo se recoge un momento histórico? Y ahí están las fuentes primarias, están las imágenes, hay toda la iconografía, pero el trabajo con los documentos, ¿no? Poner un poema en el pupitre de cada estudiante y discutirlo, ¿no? Y claro, cuando surgen preguntas es cuando uno ya puede hablar derechamente de métodos, ¿no? Y puede hablar de historiografía, ¿no? Y cómo los historiadores antiguos tenían una cierta mirada de lo que era la historia, que en algunos casos, como Heródoto, era muy antropológica, y eso te lleva a hablar de antropología. O la mirada, por ejemplo, más medioambientalista de la escuela de los anales. Uno puede ir por pasos enseñando lo que ya son los otros niveles, digamos, más avanzados de la historia. Así que gracias, Juan Bautista, se me había olvidado un poco el tema. Bueno, también continuamos con las preguntas si es que alguna o algún estudiante quiere realizarla. Antes de mencionar alguna de las preguntas, me da la sensación, tal vez puedo estar muy equivocado, de que se piensa, digamos, en la sociedad,
que los historiadores parecen no discutir, como que el historiador escribe su libro, escribe su artículo y lo dispone, pero pareciera ser que no se da esa discusión académica, lo cual tal vez podría ser un aporte. O sea, uno ve discutiendo economistas, cientistas políticos, pero historiadores muchas veces no se discute. ¿Será que estamos todos de acuerdo? ¿Será que hay otros temas ahí que son más importantes para la prensa? No sé, me da esa sensación, no sé si está de acuerdo. Todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Comparado, digamos, con la experiencia anterior mía, cuando me vinculé más con los historiadores chilenos, me di cuenta de que estamos muy segregados, ¿no? A veces por universidades, a veces por métodos, y hay pocas instancias de diálogo común. No digo que no las hayan, pero comparado, digamos, con la cantidad de... yo apenas iniciado mi estudio de posgrado, ya estaba participando en todo tipo de conferencias y seminarios, ¿no? Eh, Aquí como que ya falta mucho trabajo. Ahora, esta división entre los historiadores y lo público tiene que ver con dos factores. Uno es un academicismo exacerbado, ¿no? Las demandas que legítimamente tiene que hacer una universidad hoy en día, que empujan más hacia el lado académico. Y esto es algo que discutimos mucho en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? A propósito de las demandas de los artículos indexados. Entonces, tuvimos una discusión muy importante y que también ha sido cubierta por los medios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, o la importancia? Un libro que te puede, como fue mi caso, a mí me tomó 10 años escribir Andrés Bello. No quiere decir que yo no haya publicado artículos entre medios, pero hay que esperar 10 años a que haya un producto en forma de libro. Entonces, es una discusión que todavía no termina, pero que ha hecho que los académicos apuesten más bien a los fondos de investigación, a competir por esos fondos, a los artículos indexados. Ese es un factor, ¿no? Un factor de la distancia respecto de la política. Y lo otro es que los medios, francamente, no se han interesado mucho. Eso, gracias a este reciente premio, he tenido bastante contacto con los medios, que me parece inédito, ¿no? Pero no hay que esperar a que haya un premio nacional para discutir temas que son de interés público, ¿no? En particular, y aquí es cuando yo digo que el historiador no es meramente alguien que hace cronología o que hace un listado de hechos, sino que es una persona que piensa la política en su contexto. Y eso significa, por ejemplo, hablar de ciertos conceptos. ¿Qué quiere decir pueblo? ¿Qué quiere decir gente? ¿Qué quiere decir ciudadanía? ¿No? Esa discusión que podrían fomentar los medios o algunos encuentros académicos, es una discusión que hace falta sobre todo en momentos como el actual. Yo creo que los historiadores pueden hacer un gran aporte, pero por estos factores que acabo de mencionar no han estado tan presentes como sí lo han estado los economistas o los politólogos o los especialistas en temas constitucionales. Pareciera ser que se quedan tal vez en las características más bien particulares de la historia, en un personaje, y no tal vez en estos conceptos que son claves y que de los cuales tenemos que estar hablando incluso en el día de hoy, a un par de semanas del plebiscito, 10 días. Así es. Bueno, también quiero para mencionar un ejemplo, porque sobre todo para los estudiantes jóvenes, hay que defender la historia, ¿no? No validarla con el presentismo.
yo creo que el historiador tiene la responsabilidad de hablar de temas actuales, pero siempre anclado en la historia. Pero quiero mencionar una anécdota, porque hace algunos años me invitaron a participar en un seminario de los asesores de los diputados y los senadores. Es decir, las personas que hacen los discursos, que hacen la investigación sobre temas puntuales típicos que necesita un personero público, ¿no? Y entonces a mí me invitaron a hablar de la historia y sobre todo en relación con la historia de las universidades, ¿no? Y esto eran asesores que necesitaban escribir discursos o informar a sus diputados o senadores lo que tenían que decir respecto del sistema universitario. En un momento bastante álgido, ¿no? Estoy hablando del 2006, 2007. Estaban discutiendo una serie de reformas de la educación superior. Y me acuerdo que, bueno, empecé a hablar de la Universidad de Chile, la fundación de la Universidad de Chile, y yo estaba, digamos, embarcado en mi presentación cuando alguien me interrumpe y dice, tenemos tiempo limitado, por favor, ¿por qué no se refiere a lo que está ocurriendo ahora? Yo la verdad es que quedé bastante descolocado, pero mi opción era ponerme a balbucear sobre un tema que no conocía, o decir, perdona, pero a mí me invitaron a hablar de historia. Y eso es lo que vengo a presentar. También me ocurrió en otro seminario de características similares. Yo creo que le debemos a nuestra profesión, nos debemos a nosotros mismos, el hacer que a la gente le importe la historia. No necesariamente demostrar de que la historia es relevante para el presente. Porque lo que necesitamos a nivel público y a nivel de formación es que se desarrolle una conciencia histórica, que se aprecie la historia por lo que vale en sí misma, más que por lo que le importa a una determinada coyuntura o a un determinado personero político. Y en ese último sentido, ya se nos ha pasado volando el tiempo. Bueno, le voy a hacer una pregunta, tal vez mi colega Fernando Godoy tiene otra. Mi pregunta va por el sentido de la pregunta que nos hacemos constantemente los historiadores cuando nos surgen la depresión, digamos. ¿Para qué sirve la historia? ¿No? Y tal vez Fernando quiere mencionar algo también. Fernando, te doy la palabra. Francisco, recibo la palabra. Profesor Yaxi, gusto de saludarlo, de conocerlo de esta manera. ¿Ah? También magallánico, Fernando. Bueno, sí. Gran parte de mi carrera profesional como docente de aula la ejercí en Magallanes, en Puerto Natales específicamente. Pero siempre estuve muy vinculado con Punta Arenas, con los docentes de allí, porque trabajé en muchas comunidades académicas que se llaman ahora redes de profesores de historia, le llamamos allá. Y sabe que me hace mucho sentido, yo leí algo de usted, porque uno siempre llega preparado a la clase, cuando dijeron que usted venía, y leí una entrevista suya se reprodujo en la Radio Universidad de Chile. Y sabe que me hizo mucho sentido cuando usted hablaba acerca de este enfoque interdisciplinario que ha caracterizado su investigación. Porque claro, cuando uno habla de un Premio Nacional de Historia, dice, estamos hablando de un historiador, ¿verdad? Casi uno se imagina de corte positivista, ¿verdad? Que nos va a venir aquí a dar cátedra. Pero sabe que usted sí que nos ha dado una verdadera cátedra al mostrarnos algo que a veces nosotros olvidamos. Mire, yo le voy a hablar de mi experiencia, más que de la academia misma, le quiero hablar de mi experiencia como docente. ¿Ya? Mire, uno de los grandes cuellos de botella que tenemos en la enseñanza, lo hemos tenido siempre y lo seguimos teniendo lamentablemente, es el rechazo que existe por parte de los docentes a lo que es el enfoque interdisciplinario del conocimiento, ¿verdad? Que nosotros tendemos a fragmentarlo, pero el conocimiento, como yo le explico a mis estudiantes, muchos de los cuales están aquí ahora, es uno. Es cierto que hay perspectivas diferentes, pero ellos que son docentes en formación,
porque usted está dirigiéndose a un auditorio donde la gran mayoría de los que están escuchando y viendo, por lo que yo he visto, son estudiantes de pedagogía. Entonces, a partir de lo que usted ha señalado de cómo ha desarrollado su trabajo, la riqueza que usted encuentra en fuentes históricas que vienen de distintos ámbitos del conocimiento, y entendiendo que nuestros estudiantes van a trabajar en un escenario que era muy distinto al cual la mayoría de nosotros nos hemos educado, yo quisiera, profesor, que usted pudiese quizá enfatizar en lo valioso que es este trabajo interdisciplinario en el aula. Y la pregunta que yo le quiero hacer, ¿cierto?, concreta, es ¿qué importancia le debería dar un estudiante de pedagogía en historia, en formación inicial, en práctica, a la enseñanza y al aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario en los actuales escenarios? Esa es mi pregunta, profesor, y agradecerle su presencia. Bueno, muchas gracias, Fernando. Además que el saber que somos compatriotas de la región magallánica, mis vacaciones eran precisamente en Puerto Natales, y hasta la fecha yo llevo a mis estudiantes a conocer Tierra del Fuego, pero las Torres del Paine, y por lo general me quedo ahí en Puerto Natales. Y muchas gracias por la pregunta, porque me ayuda a redondear elementos de lo que he estado mencionando. Y yo sé que puede ser complejo para los profesores, ¿no? Apartarse de un currículum que a veces viene definido por ciertos parámetros, ¿no? En donde se enfatiza mucho la cronología, la periodización, los personajes destacados, y entonces pedirle a un profesor que salga de ese marco y que se familiarice con otras disciplinas puede ser demasiado, y hay que crear el ambiente, hay que crear las condiciones para que haya un perfeccionamiento constante. Un apoyo, ¿no? Un apoyo para que, por ejemplo, si alguien quiere hablar de literatura en un curso de historia, que lo pueda hacer con comodidad. Pero lo acabas de decir tú mejor que yo, el enfatizar en el conocimiento tiene diferentes entradas. Y uno puede enfatizar una más que otra, pero esta mutua alimentación que dan las disciplinas, ¿no?, reduce un objetivo común, que es el conocimiento. Y ahora, el conocimiento, sobre todo a nivel secundario, y lo digo también desde el fondo del alma, porque yo estudié pedagogía en filosofía, y a partir se esperaba de nosotros que hiciéramos como una práctica, que enseñáramos en escuela secundaria. Y yo enseñé en una escuela secundaria aquí en Santiago, en la Avenida Mata, de modo que el origen socioeconómico de los estudiantes eran muy vulnerables, y entonces era un desafío doble, triple, ¿no?, de enseñar filosofía, enseñar lógica, y entonces estoy muy consciente de los múltiples factores que tiene que considerar un educador. Pero también hay que pensar en las recompensas, ¿no? ¿Qué es lo que es un pedagogo? ¿Qué es lo que es un profesor? Es un formador, un formador. Y yo tuve la fortuna de ser formado por gente que también tenía miradas múltiples, interdisciplinarias, y me ha tocado a mí entregar eso, y sobre todo en ese grupo etario, ¿no? Ya a nivel de posgrado uno está como que apoyando a una persona que siga su camino, ¿no? Y tal vez sugerir algunas nuevas miradas, pero ese periodo tan formativo, ¿no?, de la escuela secundaria, es lo que nos da la oportunidad de reencantarnos con la enseñanza, porque podemos ver los resultados concretos que tiene cuando un estudiante dice, esto no es lo que yo pensaba que era historia,
estamos leyendo literatura, aprendí tal cosa, ¿no? Esa parte formativa es lo que yo enfatizaría y que un poco es lo que responde a la pregunta, lo que mencionaba Francisco a propósito de los ¿para qué sirve la historia? Cuando caemos en estos momentos existenciales un poco depresivos. Bueno, yo creo que la satisfacción personal es evidente. Cuando uno ve las continuidades de la historia, cuando uno se abre, ¿no es cierto?, a un mundo de actores de la época, ¿no?, o historiadores de una determinada época. Pero para unir las dos cosas de estas últimas dos preguntas, la historia sirve fundamentalmente para informar y para formar. Yo creo que podemos informar al público y al mismo tiempo formar. Eso es algo muy importante y hay que tener esperanza, porque eso no lo olvida un estudiante jamás. Como yo no olvidé a la persona que me hizo leer durante la Reconquista, lo mismo ocurre en cualquier contexto, en cualquier sala de clase, cuando uno le da un instrumento al estudiante. Así que gracias por estas preguntas, porque yo creo que la formación es algo que me motiva mucho y me importa mucho. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Profesor Iván Jaksic. Ya estamos finalizando esta actividad, se nos pasó volando. En lo personal me siento muy gratificado de que usted haya podido, digamos, asistir a esta actividad. A los asistentes y a las asistentes también les tenemos una invitación. La primera, por temas de burocracia, les solicitamos llenar la encuesta de satisfacción que aparece ahora en el chat. La segunda invitación es bueno, como les comentábamos al inicio, esta es la actividad inaugural de nuestro encuentro de investigadores nobles, de nuestra tercera versión, que se realizará el día de hoy a las 5 de la tarde. Les dejamos el link de la actividad. Queridas estudiantes, queridos profesores, quisiera también saludarlas y saludarlos y agradecer mediante todos ustedes la presencia virtual de nuestro Premio Nacional de Historia 2020, el profesor Iván Jaksic. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a todos los que han participado en este evento. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Felicidades. Gracias.